Has oído hablar de Miguel, el arcángel, pero ¿acaso realmente sabes quién es él? Él no es simplemente otro ángel. Miguel es único, el único llamado arcángel en las Escrituras. Él no aparece en grupo, nunca, siempre solo, siempre en los momentos más decisivos de la historia espiritual de la humanidad. Miguel no solo trae mensajes, él entra en guerra, no solo observa, él interviene, y cuando se levanta, el destino de naciones cambia, el cielo tiembla, las tinieblas se retiran. En este vídeo conocerás la verdadera identidad de Miguel, su misión, sus enfrentamientos y lo que hará en los últimos días. Si quieres comprender la batalla espiritual detrás de la realidad visible, quédate hasta el final, suscríbete ahora al canal y prepárate para ver lo invisible. Era un tiempo de transición entre el silencio de las montañas y la agitación invisible de las regiones celestiales. Moisés, el siervo del Altísimo, había muerto. Su cuerpo no fue sepultado por manos humanas, ni se conoció el lugar de su descanso. El pueblo lloraba, pero nadie se atrevía a buscar los restos mortales de aquel que había hablado cara a cara con Dios. Había, sin embargo, un movimiento fuera del alcance de los ojos humanos. Una disputa silenciosa, librada lejos de la mirada de los hombres, entre seres de naturaleza distinta, antiguos como los albores de la creación. Miguel, el arcángel, había descendido, solo, siempre solo. Su semblante era sereno, pero su presencia cargaba la fuerza concentrada donde sus pies tocaban, el espacio se aquietaba. No empuñaba espada, ni tampoco lo necesitaba. Su autoridad era manifiesta como el trueno que no pide permiso al cielo antes de rugir. Al otro lado, envuelto en tinieblas densas como el betún, estaba Satanás. No como los hombres lo imaginan, sino como realmente es, una criatura caída, de mirada fiera y orgullo intacto, aún ardiendo con el recuerdo del trono que deseó usurpar. No vino para rendir homenaje a la memoria del profeta, vino para reclamar el cuerpo como suyo. La disputa, sin embargo, no era física, era una batalla de palabras, de principios y de autoridad. Miguel permaneció firme, con los ojos fijos en el adversario. No levantó acusación ni alzó la voz. Dijo únicamente: «El Señor te reprenda». Esas palabras, simples y llenas de poder, sonaron como un martillo sobre la roca. El enemigo se estremeció, y allí, en ese instante suspendido entre el mundo visible y el invisible, el cuerpo de Moisés fue tomado por manos santas y ocultado para siempre. Desde eras que los hombres no pueden contar, Miguel se destaca entre los ejércitos celestiales, no por buscar gloria para sí, sino por su entrega absoluta a la voluntad del Eterno. Su nombre, cuya pronunciación resuena como pregunta y desafío, ¿quién como Dios?, no es un título, sino una declaración eterna contra toda rebelión. Fue contra esa pregunta que Lucifer tropezó. Al intentar asemejarse al Altísimo, inició el mayor colapso jamás presenciado en la creación. Miguel, por su parte, personificaba lo opuesto: sumisión total, celo implacable por la santidad y una postura que jamás vacilaba ante el mal. Su presencia se registraba solo en los momentos más decisivos de la historia espiritual de la humanidad. Nunca en grupo, nunca como parte de una comitiva angelical. Siempre solitario, no por aislamiento, sino por distinción. Él no era mensajero, era combatiente. Y dondequiera que surgiera, había conflicto entre luz y tinieblas. Ocasión de la disputa por el cuerpo de Moisés, el gesto de Miguel al no acusar directamente a Satanás no indicaba debilidad. Era la revelación de un principio superior. Aunque dotado de autoridad como jefe de los ángeles, Miguel sabía que el juicio final pertenece únicamente al Señor. Al decir «el Señor te reprenda», dejaba claro que no actuaba por autoridad propia, sino como embajador de la soberanía divina.
Así luchaba, no con gritos, sino con la certeza de que cada acción suya estaba alineada con el trono celestial. Y esa certeza bastaba para hacer retroceder a los ejércitos de las tinieblas. Mientras Miguel se alejaba de aquel valle secreto donde el cuerpo del profeta había sido preservado, los cielos parecían respirar aliviados. Ningún sonido fue registrado en la tierra, ninguna evidencia quedó. Pero en el plano invisible, algo había sido decidido. Ni siquiera los restos mortales de un siervo de Dios serían dejados al alcance del enemigo. En el tercer año de Ciro, rey de Mindoresinsc, Persia, Daniel ayunaba y oraba por revelación. Había ayuno, silencio y expectación en los corredores de su cámara, pero en los cielos había guerra. Durante 21 días, un mensaje enviado a Daniel fue retenido en las regiones celestiales. Un príncipe demoníaco, identificado como el poder espiritual sobre Persia, se había opuesto al ángel mensajero. Era una fuerza antigua, sombría, ligada a los tronos y dominios malignos que se infiltraban en las estructuras del poder humano. En la tierra, el Gisintus, imperio parecía estable, pero tras bambalinas invisibles, el conflicto era feroz. Fue en ese escenario que Miguel apareció una vez más. Su nombre no fue invocado en vano, ni su presencia solicitada a la ligera. Cuando llegó, el cielo tembló. Con su arribo, las barreras cayeron y el mensajero pudo seguir hasta Daniel. No hubo necesidad de describir la batalla. Solo el resultado dejó claro que la victoria había sido sellada por aquel que lleva el título de Príncipe del pueblo de Israel. El Milosentus, ángel que habló con Daniel, no ocultó la realidad. Miguel era el único entre los seres celestiales que se posicionaba firmemente en defensa del pueblo escogido. No había otro con tan alta incumbencia. Su misión no era solo combatir, sino asegurar que los planes divinos siguieran su curso, incluso cuando fueran impedidos por fuerzas espirituales hostiles. Cuando Miguel se levantaba, era señal de que algo grandioso estaba a punto de suceder, fuera una revelación profética, una liberación o un juicio. Él era por excelencia el defensor del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y en tiempos de crisis nacional, cuando Israel era oprimido, exiliado o amenazado de extinción, era Miguel quien se movía en los cielos. Su actuación era desconocida para reyes y sacerdotes, pero decisiva. Mientras los hombres veían surgir y caer imperios, Miguel veía los tentáculos de la rebelión siendo cortados uno a uno en nombre de aquel que gobierna sobre todo. Habrá un tiempo, dijo el ángel a Daniel, en que Miguel se levantará, no como mensajero, sino como guerrero del fin. El contexto era sombrío, un período de angustia sin precedentes, como nunca se había visto desde que existe nación. Era el tiempo del juicio, de la separación, de la revelación final. El profeta oyó y tembló, pues lo que se le mostró iba más allá de la comprensión humana. La tribulación no sería solo política o militar, sería espiritual, un último ataque de las fuerzas del mal contra los santos del Altísimo. Y, justamente en ese tiempo, Miguel asumiría nuevamente su posición. No descendería en secreto, ni operaría tras bastidores como antes. Sería visto, sentido, percibido. Su acción no sería intermedia, sino directa. Era él quien se levantaría para proteger a aquellos que están escritos en el libro de la vida. Esa imagen, transmitida con palabras simples, llevaba un peso cósmico. Miguel no actuaba por azar. Cuando se levantaba era porque el cielo había declarado: el tiempo ha llegado. Lo que pocos comprenden es que este levantarse no se refiere solo a un movimiento, sino a un decreto. En el contexto hebreo, es una toma de posición, un asumir de autoridad activa. Miguel, hasta entonces observador y combatiente invisible, se posicionaría como ejecutor del juicio.
Aquellos que pertenecen al pueblo de Dios no serían eximidos del dolor, sino protegidos en la tribulación. La presencia de Miguel entre ellos sería como un escudo, no visible a los ojos de los impíos, pero lo suficientemente real para que las fuerzas espirituales malignas fueran contenidas. Era la consumación de todo lo que había venido haciendo desde el principio: proteger, resistir, juzgar. En ese tiempo no habría más mediación, solo cumplimiento. Cada línea profética, cada promesa, cada sentencia sagrada se estaba concretando ante los hombres. Y en el centro de esa guerra, Miguel no sería solo soldado, sería el general de la victoria. Hubo guerra en el cielo, no una metáfora, ni una alegoría, sino un conflicto real entre seres de gloria y de tinieblas. Miguel, como comandante de las huestes celestiales, lideraba ángeles magníficos en poder. Al otro lado, el dragón, antiguo, astuto, portador en sí de las cicatrices de la rebelión y el odio hacia la creación. Sus ángeles, un tercio de los ejércitos celestiales, estaban con él desde el día en que fueron arrojados a la oscuridad. La batalla no se libró con espadas físicas, sino con armas de la esencia celestial: autoridad, luz, verdad, fidelidad. Miguel no, su semblante era el mismo de siempre, firme, incuestionable, reflejando la voluntad del Altísimo. Él no combatía por sí mismo ni por gloria personal, era la justicia de Dios la que lo movía. Los cielos, antes lugar de adoración, se convirtieron en campo de batalla. No hubo gritos, hubo decisión, y la decisión fue contra el dragón. La fuerza de Satanás estaba en la acusación, en la mentira y en el engaño. Durante eras se movía como acusador de los hermanos, sembrando dudas ante el trono, tratando de corromper la verdad con sutiles distorsiones. Pero en ese momento su actuación alcanzó el límite permitido. Miguel avanzó con autoridad y selló su derrota. El cielo ya no lo soportaría. El texto sagrado afirma con claridad: fue arrojado a la tierra, y con él sus ángeles. No hubo juicio público ni discurso de defensa, solo la sentencia: caída. A partir de entonces, el cielo quedó limpio, libre de la presencia del acusador. Pero la tierra lo tendría por un tiempo. Miguel no celebró. No había orgullo en la victoria, solo el cumplimiento de la justicia. E incluso esa victoria, aunque total en el cielo, señalaba que la guerra continuaría en el plano terrenal y que la presencia de Miguel no cesaría hasta que todo se consumara. Mucho antes de las guerras visibles, mucho antes de los profetas e incluso antes de la fundación del mundo, hubo un momento en que todo era orden y armonía en las regiones celestiales. En medio de ese esplendor existía un ser llamado Lucifer. Era perfecto en hermosura, lleno de sabiduría, adornado con piedras preciosas, establecido como querubín de la guarda. Caminaba entre las piedras de fuego. Era irreprochable hasta que se encontró iniquidad en su corazón. El orgullo fue su primer pecado. Quiso ascender por encima de las estrellas de Dios, establecer su trono en el monte de la congregación, ser semejante al Altísimo. El cielo no conocía la rebelión hasta entonces, y fue en ese abismo entre el querer y el ser que Lucifer cayó. No fue derribado por otro, fue consumido desde dentro, y cuando cayó, arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, engañados por su apariencia y seducidos por su promesa de autonomía. Esa fue la primera ruptura en el cosmos. Miguel no fue solo espectador de ese comienzo. Él se posicionó, no porque fuera más fuerte, sino porque era fiel. Mientras Lucifer seducía con promesas, Miguel permanecía callado, firme, basado en la verdad. Cuando llegó el momento de la separación, no fue Miguel quien cayó, fue Miguel quien confrontó. La Biblia no describe en detalle cómo fue la primera oposición,
pero los ecos de esa decisión resuenan en toda la historia espiritual. Miguel se convirtió en lo opuesto a la rebelión: obediencia absoluta, santidad innegociable, sumisión consciente. Desde entonces, cada vez que el mal se manifiesta, es él quien se levanta, no como juez, sino como combatiente del orden divino. Su identidad está entrelazada con la justicia. Por eso, cada vez que se menciona el nombre de Lucifer como aquel que cayó, surge el de Miguel como el que permaneció. Un recordatorio vivo de que la fidelidad también es una forma de poder. Y quizá la más temida de todas. El apóstol Pablo llamó misterio de la iniquidad a aquello que los profetas apenas vislumbraron: el origen del mal en el universo. No hay una explicación completa, y quizá nunca la haya, sobre cómo surgió el orgullo en un corazón creado por Dios. Pero surgió, y con él una secuencia de eventos que resonaron en todas las dimensiones. Pedro fue directo al afirmar que los ángeles que pecaron fueron arrojados al Tártaro, confinados en abismos de oscuridad, aguardando el juicio. Judas añadió que están presos con cadenas eternas. No todos, sino algunos, aquellos que sobrepasaron los límites establecidos, los que corrompieron no solo la obediencia, sino el mismo orden de la creación. Estos ya no andan entre los hombres, sino que esperan el día del ajuste final. Aún así, el mundo sigue, siendo el escenario de la influencia de aquellos que permanecen libres, actuando bajo el mando de Satanás. La rebelión no cesó, solo cambió de territorio. El campo de batalla ahora es el corazón humano. Miguel conoce los límites del enemigo. Él no combate con desesperación, pues sabe que los días del mal están contados. Su actuación es contenida, estratégica, fundamentada en la soberanía del Altísimo. Ninguna prisión fue construida por ángeles. Fue el mismo Dios quien los encadenó. Miguel solo ejecuta las órdenes con una precisión incuestionable. Con cada nueva movilización espiritual en la tierra, Él observa. Con cada intento de las tinieblas, Él resiste. Su presencia, aunque invisible para la mayoría, es sentida por aquellos que tienen discernimiento. En tiempos de gran apostasía, cuando el misterio de la iniquidad avanza sigilosamente entre líderes, naciones y culturas, es Miguel quien permanece en la retaguardia espiritual, como un guardián que jamás duerme. Él no actúa sino por mandato. No juzga basado en emociones, sino conforme a los decretos eternos. Y en el tiempo señalado será Él quien traerá el recordatorio. El juicio vendrá, y nadie escapará de la luz. Daniel era un hombre anciano cuando tuvo su visión más intensa. 3 semanas de ayuno, sin vino, carne o banquetes. Él no buscaba señales, sino comprensión. Y entonces, a la orilla del río Tigris, vio. Un ser angelical apareció ante él, con ojos como antorchas de fuego, una voz como el sonido de... Ninguno de los hombres que estaban con Daniel vio al mensajero, pero todos sintieron el terror y huyeron. Daniel, aunque acostumbrado a las visiones, cayó sin fuerzas. Era como si su carne no soportara la presencia de aquel que venía del trono. El ángel explicó: había sido enviado desde el primer día, pero fue impedido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna que dominaba las estructuras de aquel imperio. No fue el mensajero quien venció ese bloqueo. Fue Miguel quien intervino, abriendo camino con autoridad celestial. Solo entonces la respuesta pudo llegar. Ese episodio reveló al profeta y por consecuencia a todos los que leerían después que la realidad espiritual es más intrincada de lo que se imagina. Las oraciones son escuchadas, pero hay oposición. Los mensajes divinos son liberados, pero hay resistencia. E incluso los seres celestiales enviados por Dios pueden ser retenidos,
no por debilidad, sino por la batalla espiritual que rodea la historia humana. La acción de Miguel en ese momento fue decisiva. Él no se presentó ante el profeta, no habló con Daniel, ni exigió reconocimiento. Su función era liberar lo que estaba retenido, y lo cumplió. Daniel comprendió en aquella experiencia que el mundo visible es solo una capa. Sobre él existen principados, sobre ellos hay siervos fieles, y por encima de todos hay un Dios que gobierna, con Miguel como instrumento de su intervención en los momentos en que la oscuridad intenta barrar la luz. Habrá un día en que el cielo se abrirá no para un juicio inmediato, sino para la resurrección. Los muertos en Cristo oirán un clamor, no cualquier voz, sino la voz del arcángel. La Escritura no dice su nombre, pero la tradición, los contextos anteriores y la singularidad de la función apuntan con claridad. Será Miguel. Él, que enfrentó al enemigo en épocas pasadas, será el mismo que anunciará la victoria de la vida sobre la muerte. No como trompetista, ceremonial, sino como heraldo de la consumación. Su voz no será suave, será estruendosa, inconfundible, como un mandato que atraviesa cementerios y activa cuerpos dormidos durante siglos, y al sonido de esa voz, los sepulcros cederán, el cielo se unirá a la tierra, lo eterno invadirá el presente. El arcángel, una vez más, no buscará gloria, sino que proclamará la del Señor que viene. Ese momento será el ápice de todo lo que Miguel representó a lo largo de la historia. Desde la protección de Israel, pasando por la disputa por el cuerpo de Moisés, por la guerra en el cielo y por la intervención en los conflictos invisibles, su función siempre fue preparar el camino para la victoria final de Dios. En ese día, Él no empuñará espada, su voz será la misma arma, y al resonar por los 4 rincones de la tierra, no habrá oscuridad que pueda resistir. No actuará por iniciativa propia como nunca lo hizo, sino por orden directa del Señor Jesús, que vendrá en gloria. Miguel será entonces el proclamador del inicio de la eternidad visible, del reino definitivo, donde ya no habrá lugar para acusadores ni para rebeliones. Aquel que siempre estuvo presente tras bastidores, actuando con firmeza y silencio, será escuchado por todos, como señal de que la justicia de Dios venció de forma definitiva. Los ángeles de Dios no conocen la vacilación. Ellos obedecen, ejecutan, vigilan. Entre ellos, Miguel permanece como una figura incomparable, no por ser el más bello o el más exaltado, sino por ser el más firme. No cambió desde la caída de Lucifer, ni se desvió ante ninguna batalla. Los salmos lo describen indirectamente al llamar a los ángeles magníficos en poder, pero su trayectoria trasciende etiquetas. Miguel no solo lucha, él asegura que el plan divino continúe, incluso cuando el caos intenta instaurarse. Sus pasos no se registran en la tierra, pero los efectos de su presencia están en cada liberación inexplicable, en cada revelación que rompe la barrera de las tinieblas, en cada caída de imperios que intentaban levantarse contra los santos del Altísimo. Él no aparece para ser visto, actúa para que Dios sea glorificado, y así será hasta el fin. Miguel no busca protagonismo. No será recordado por los hombres como se recuerdan a los profetas o a los reyes, sino que su nombre resuena entre los cielos como símbolo de fidelidad absoluta. Cuando la guerra espiritual parezca demasiado invisible para ser real, recuerda, hay combates librados más allá de la comprensión humana, y en muchos de ellos Miguel está al frente. El arcángel no vino para ser adorado, sino para servir. No busca aclamación, sino que cumple órdenes con precisión absoluta, y en el día en que todo sea revelado y el bien triunfe de forma irrevocable, muchos verán que desde el principio
Alguien luchaba en silencio para que la justicia prevaleciera. Miguel, el arcángel, el único con ese nombre y con esa vocación, será conocido como el defensor de todo lo que es santo. Y entonces su misión estará completa. Miguel no es simplemente un personaje celestial, él es el defensor de la santidad, el combatiente de lo invisible, el general de la luz en las guerras que los ojos no ven. Desde la disputa por el cuerpo de Moisés hasta la guerra final en el cielo, él siempre estuvo donde el conflicto es más intenso. Pero la pregunta ahora es, ¿estás viviendo como alguien a quien Miguel protegería? La batalla espiritual no es simbólica, es real, está ocurriendo ahora. Si este mensaje te habló, deja tu comentario aquí abajo. ¿Has sentido alguna vez que estás en guerra espiritual? No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este vídeo con alguien que necesite despertar. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te fortalezca y te guarde en las batallas que aún están por venir. Hasta luego.